Guerreros con Misión tiene una virtud y un lema: es mejor dar que recibir. Gracias a ellos y a su aporte es posible llevar adelante las diferentes metas del canal Visión Celestial. Juntos podremos llevar el mensaje de salvación a nuestra ciudad y al mundo. Bendiciones en esta hora. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que están en sintonía con la señal de Visión Celestial. Les saluda al pastor Néstor González, una vez más desde acá a los estudios, para llevar otra palabra más que el Señor nos da cada día para edificarnos, para renovar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra mente. Así que es para mí un gusto saludarle una vez más y continuar con el tema que en el programa anterior habíamos iniciado acerca de las relaciones culturales del cristianismo, pero hoy queremos hablar en este tiempo sobre las relaciones culturales del apóstol Pablo específicamente. Es decir, Pablo ahora lo vamos a ver como el modelo de misionero intercultural que nos muestra, nos enseña cómo podemos nosotros hoy también alcanzar a las culturas de nuestro tiempo. Bien importante, entonces, ya estudiábamos en el programa anterior cómo fue ese encuentro del cristianismo con las diversas culturas, pero necesitamos entender que no se hace en el vacío este encuentro. Tienen que haber personas, instrumentos como usted y como yo, que el Señor nos use para llevar el evangelio interculturalmente a todas las naciones. Así que vamos a comenzar entonces en este punto hablando de la importancia que fue el apóstol Pablo como ese instrumento para llevar este evangelio a todas las naciones, a todas las culturas. Recuerden que el Señor había dicho: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Prácticamente a partir de ahí, lo que estamos estudiando, basándonos en el libro de Pablo a César, lo que se afirma es que este es un itinerario cultural que el Señor está dando, más que un itinerario geográfico, que aunque lo incluye, va hablando de las ciudades, los lugares y el alcance, pero lo que está debajo de eso, dentro de eso, es que se va encontrando con culturas, se va encontrando con pueblos, con costumbres diferentes, y precisamente entonces ahí comienza la idea de hablar de un evangelismo transcultural, una misión intercultural del apóstol Pablo. Ahora entonces queremos abordar cómo fue ese proceso, ese trabajo, ese modelo de misionero intercultural que fue el apóstol Pablo. Recordemos entonces en primer lugar de que ya había un itinerario establecido por el Señor cuando Él dijo que se predicara a todas las naciones y dice que llegaríamos hasta lo último de la tierra. Desde el punto de vista histórico, el apóstol Pablo empezó a predicar en Jerusalén y salió de Jerusalén y recorrió el mundo conocido. Se considera, en uno de los pasajes, Pablo dice que él lo ha llenado todo del evangelio, desde Jerusalén, y dice hasta el Ilírico. Menciona una ciudad ahí interesante, y según verá la geografía de aquel tiempo, Ilírico quedaba a más de 5.000 kilómetros de Jerusalén. Es decir, nadie había llegado con el evangelio más lejos que el apóstol Pablo en su tiempo. Entonces estamos hablando de que verdaderamente Pablo cumplió ese itinerario cultural. Se encontró con todo tipo de pueblos, de raza, de personas, y siempre él iba con un plan en mente, un plan misionero. Empezaba siempre con la sinagoga. Si allí, ¿verdad?, como sucedía siempre, lo rechazaban, se iba a los gentiles, a los griegos, y de ahí pues se iba también, si era posible, a las autoridades, como estamos viendo, vamos a verlo acá en el caso específico, que de la sinagoga, ¿verdad?, pasa en Atenas al Areópago, un centro cultural y de poder político de ese tiempo, como cuando él está también predicando en el pretorio romano. Así que estamos hablando ahí que el apóstol Pablo, ¿verdad?, personifica esta estrategia de misión intercultural. Entonces estamos viendo de que Pablo tiene un itinerario cultural y cómo él va mostrándose, cómo lo realiza. Me gusta aquel pasaje que lo recordemos en esta hora, que Pablo dijo: yo me he hecho de todos un poco para ganar algunos. Y esa palabra realmente tiene el sentido, tiene el corazón de un modelo intercultural de misiones o evangelismo. Entonces Pablo está diciendo: yo me hago como ellos,
Pero no se trata que vamos a actuar como actúan ellos, ni nos vamos a volver como son ellos, claro que no. Lo que Pablo quiere decir es que yo trato de comunicarme con ellos, que ellos me entiendan a mí. Yo les voy a hablar como ellos me pueden entender. Así hay que entender la estrategia de Pablo. Por ejemplo, cuando está con judíos, ¿cómo va a hablar Pablo? Como judío. No puede hablar de otra manera, porque los judíos entienden de ley, entienden de profecías, entienden, ¿verdad?, de las maravillas de Dios, del Dios verdadero, de los mandamientos. Pero cuando está con helenistas, con griegos, ¿de qué va a hablar Pablo? ¿Cómo va a hablar? Les va a hablar de lo que ellos conocen, lo que han aprendido, de sus conocimientos filosóficos. Entonces Pablo va a usar recursos, ¿verdad?, del conocimiento de su tiempo para que le entiendan los filósofos o los griegos. Y cuando está frente a romanos, como en el caso, ¿verdad?, que está ante Félix, el gobernador romano, pues tiene que hablarle con terminología romana, con terminología de la política, que él le pudiera entender. Entremos entonces a ver un poquito cada aspecto de ese encuentro cultural del apóstol Pablo para evangelizar, como él dice, a todos, ¿verdad? A todos, un poco para ganar de alguna manera a algunos. Muy bien, podemos comenzar con lo que es el Pablo tomando el ropaje judío, ¿verdad? Él es un judío como tal, él mismo se llama así, hebreo de hebreos. Su nombre en hebreo es Saúl, ese es el nombre hebreo de él, y él se considera un verdadero judío, un verdadero israelita. De tal manera de que él incluso cuando predica, él no olvida que él fue formado como fariseo, que él fue formado a los pies de Gamaliel. Entonces, en este encuentro cultural del apóstol Pablo frente a su pueblo, a los de su nación, él saca sus credenciales. Allá en Filipenses, ¿verdad?, capítulo 3, él menciona todas las credenciales que él tiene, ¿verdad?, que fue circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, ¿verdad?, instruido a los pies de Gamaliel. Él saca todas sus credenciales judías. O sea, él prácticamente no descartó mostrarlas, esas credenciales, porque estaba hablando con gente judía. Cuando él predica, por ejemplo, en la sinagoga, en el libro de los Hechos, capítulo 13, se encuentra un sermón desarrollado del apóstol Pablo en la sinagoga. Y es importante reconocer ahí los puntos que va desarrollando él. Él les comienza a contar de la historia que ellos han tenido, aunque ellos están en otras tierras, pero Pablo les está recordando la historia. Así que Pablo prácticamente, como todo rabino, aunque no se le conoce como rabino ahí en el Nuevo Testamento, pero él tiene una formación rabínica. Tenía que conocer la historia, tenía que conocer la ley, como ellos le llamaban la Torá, pero también había otra manera que ellos le llamaban cuando predicaban simplemente por recordar y transmisión oral, le llamaban la ley oral halaká, y ahí ellos decían por tradición oral qué es lo que habían aprendido de sus maestros. Ahí pudo haber dicho esto también, ¿verdad? Sí, me lo enseñó Gamaliel, y entra para ser aceptado entre su pueblo. También cuando cuenta la historia judía se llama Hagadá en hebreo, y él comenta todos los acontecimientos antiguos. Y eso le llamaba la atención a los de su nación, porque ellos estaban acostumbrados a oír a sus maestros en las sinagogas cada sábado. Entonces vemos ahí cómo la estrategia de Pablo es empezar con lo que conoce su público. Su público judío conocía de la ley, conocía de la historia, conocía también que la técnica que usaban los rabinos de su tiempo era la interpretación de la ley, le llamaban el midrash. Ellos interpretaban ciertos textos que el público común no lo entendía, pero ellos con sus propios estudios habían logrado encontrar nuevos significados. Y el apóstol Pablo muestra esas habilidades, dando interpretaciones a la ley y aplicaciones nuevas que ellos no habían descubierto. Por ejemplo, es ahí donde Pablo se afirma que cuando Dios le dice a Abraham, de tu simiente saldrá, ¿verdad?, la bendición a todas las naciones, está hablando de Cristo, dice Pablo. O sea, ya hace una reinterpretación más allá del momento histórico, pues que en el momento histórico era el hijo de Abraham, Isaac, pero aquí Pablo lo interpreta espiritualmente, que es Cristo.
Dice Pablo, Dios le dio la buena nueva a Abraham, o sea, le dio el evangelio, le habló de Cristo. Entonces, esas son interpretaciones que solamente un rabino con técnicas de interpretación midrásica podía hacer de la ley. Entonces aquí tenemos ya una primera relación muy importante. ¿Cuál es el auditorio que está teniendo Pablo? Es un auditorio judío y tiene que hablarle en esos términos. Incluso Pablo no escatima hablarles de los juicios que habla la ley, ¿verdad? Para aquellos rebeldes, para aquellos que rechazaban al cristianismo o a la palabra de Dios, el evangelio, a Cristo Jesús. Bueno, ahí tenemos el ejemplo de esa relación de Pablo con judíos. Vayámonos entonces a conocer cuando Pablo sale de la sinagoga. En el caso, por ejemplo, de Atenas, lo corren de la sinagoga, pero se va a la plaza y en la plaza lo oyen hablar filósofos y le dice, parece que hablas cosas nuevas que vienen a nuestro oído, vamos, te queremos escuchar. Se lo llevan al Areópago. El Areópago es la sede judicial y política de Atenas en ese momento. Es decir, son magistrados, son jueces, son políticos, son personas muy importantes que toman decisiones con mucho conocimiento filosófico. Y Pablo no escatima, ¿verdad?, la oportunidad de pararse en el Areópago y comenzar a predicar. ¿Qué es lo que vemos ahí en las relaciones de Pablo ahora con los griegos, con el helenismo, como se le llama? Empecemos con el nombre. Aquí ya no se llama Saúl, aquí se llama Saulo. Es decir, ese es su nombre griego, Saulo. Y él nació en Tarso. Él puede hablar con los griegos y decirle, yo vengo de Tarso. Ahora, con los helenistas, él puede mostrar sus credenciales griegas. Precisamente en aquel tiempo, todo judío que no nació en Israel y había nacido en una tierra extraña a Israel, seguía siendo judío de sangre, pero por haber nacido en otra tierra, se le consideraba un helenista. Es decir, un judío griego. Esa es una mezcla. En otra palabra, Pablo encajaba bien con eso. Había nacido en Tarso. ¿Qué era Tarso? Uno de los centros culturales poderosos de la época. Algunos historiadores dicen que incluso Tarso tenía más escuela filosófica que Atenas y Alejandría juntos. O sea, eso es impresionante. Quiere decir que Pablo en los primeros años de su vida pudo haber sido educado como cualquier griego, como cualquier niño griego de su época, ya que los griegos tenían la costumbre de que educaban a sus niños a temprana edad. Hasta la edad de los 7 años se le daba las primeras instrucciones básicas y le ponían un maestro, que es donde Pablo saca el nombre del ayo, que dice, la ley ha sido nuestro ayo, porque ayo significa el instructor, el pedagogo, un maestro de filosofía. Así es que imagínense cómo Pablo, recordando quizás su niñez, que tuvo un ayo, tuvo un maestro que le enseñó los primeros conocimientos básicos y de filosofía, pues ahí básicamente él dice, ahora la ley es como un maestro, como un ayo, cuando lo dice allá en Gálatas. Pero ¿qué es lo que queremos rescatar aquí? Que Pablo aprovechó su estudio en Tarso, conoció las corrientes filosóficas, estuvo familiarizado con los maestros de filosofía de su tiempo, ¿verdad? Oyó de Platón, de Aristóteles, de Sócrates y de otros muchos más famosos. Y cuando llega a Atenas, ahí estaba, ¿verdad?, en boga, en auge, todas estas filosofías. Era un semillero de corrientes y Pablo se siente otra vez como en familia. Así como se sentía en casa, en la sinagoga, también no era ajeno este ambiente estar en el Areópago, que no era un lugar para cualquier persona, pero sí para un helenista como Pablo sería un lugar, ¿verdad?, familiar o familiarizado con ese entorno. ¿Y qué vemos ahí? Si usted revisa Hechos 17, el capítulo 17 de los Hechos, se ve ahí el magistral mensaje, sermón que lanzó el apóstol Pablo. Y cada uno de esos puntos iba conectando con los conocimientos filosóficos. Allí en este libro de Pablo a César, ahí se describe cómo cada punto del sermón estaba conectado con un conocimiento filosófico, con un conocimiento griego. Y por ejemplo, cuando Pablo le está hablando, sabemos que Dios creó todas las cosas. Para los filósofos no era extraño, ya sabían que había un creador, le llamaban de otra manera. El nombre que se le daba en griego era el demiurgo, es decir, un creador, pero ya ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo. Y cuando Pablo le dice, está cerca de vosotros, porque andan palpando, dice, si lo pueden hallar, andan palpando, dice ahí en Hechos 17. Pablo le está diciendo que ellos han estado queriendo buscar a Dios, lo están palpando. ¿Cuál sería el método de los filósofos para conocer a Dios? La filosofía.
Por ejemplo, desde el tiempo antiguo, uno de los grandes filósofos llamado Heráclito consideraba que había un ser supremo que le llamaba el Logos. O sea, para él ese era un ser superior y le llamaba Logos, muy importante. Había otro gran filósofo llamado Anaxágoras y ese filósofo le llamaba al ser superior la mente, la gran mente. Y así, por ejemplo, Platón decía que había un fundamento, un bien supremo que controlaba todo. Y Aristóteles habló que había un motor que movía todo, la causa de todas las cosas. Entonces, cuando él está hablando de que hay un creador y de que no habita en templos hechos humanos, no necesita oro, plata, todas estas cosas, ellos se conectaron inmediatamente porque Pablo entendía que ellos andaban buscando este conocimiento y por eso Pablo le lanza aquel dardo que les dijo: y al Dios no conocido que ustedes adoran es el que yo les estoy anunciando. Y ahí, como dicen, los llevó al momento de la gran decisión. ¿Cuál fue ahí, digamos, el final de ese mensaje? Obviamente Pablo tenía que concluir con algo importante. Él tenía que anunciar algo que ellos no conocían. ¿Qué es lo que no conocían? Que Jesucristo había muerto y resucitado entre los muertos. Por eso cuando él llega a ese punto, dice ahí el relato de Hechos 17, al oír de la resurrección se burlaron y dijeron: ya te oiremos de esto en otra ocasión. Pablo sabía que ellos no creían en la resurrección, pero Pablo no podía omitir el mensaje. Pablo no podía acomodarlo. Pablo sabía que había una corriente de los epicúreos que estaban allí, que dice el relato de Hechos 17, que ellos no creían en la vida después de la muerte. Ellos se burlaban de esas cosas. Por eso estaba llena la sala de estos griegos epicureístas, ¿verdad? Que tenían una corriente hedonista. El hedonismo es que ellos simplemente decían: hay que vivir para el placer. Entonces todo lo que Pablo venía predicando lo entendieron muy bien, pero cuando les toca de la resurrección de Cristo, que era el tema que ellos no creían, no lo creyeron, no lo aceptaron y se fueron, se burlaron. Pero ahí al final del relato dice que uno de los areopagitas, Dionisio, y otras personas más importantes siguieron al apóstol Pablo. Es decir, Pablo tuvo un resultado. Pablo se conectó con ellos en ese encuentro cultural, habló su idioma, se hizo como griego, habló como griego, pero al final habló la verdad, aunque ellos se burlaban, aunque ellos se burlaron. Él no escondió el mensaje. Muy importante, cómo Pablo se presentaba en ese ambiente griego. Me gusta otro aspecto más que quiero resaltar. Cuando el apóstol Pablo siempre enfatizaba que él no quería ser gravoso a nadie, que él trabajaba en tienda para conseguir su manutención y su dinero, para luego ir a predicar cada fin de semana. Esa práctica era una práctica griega muy conocida. En el mundo de los filósofos se consideraba que un verdadero filósofo, ya tenían ellos escrito esas reglas, un verdadero filósofo no recibía pago. Un verdadero filósofo debía ser autosustentable, es decir, autosostenible por él mismo. Mire qué interesante, como el apóstol Pablo, para ser atendido, para ser oído dentro de esta cultura, él tenía que vivir como un griego. Es decir, él tenía que autosostenerse, él tenía que enseñar la verdad de Dios, pero no aprovecharse y depender de esa verdad. Entonces, esa es la manera en cómo se aceptó, digamos, la palabra de Pablo en el mundo griego. Realmente si hubiera llegado un misionero, digamos, como los demás apóstoles, ¿verdad?, que también es bíblico, que la palabra dice que el obrero es digno del salario, pero este tipo de concepción no hubiera sido aceptada entre los griegos, porque los griegos consideraban que cada quien debía depender de sí mismo, no depender de nadie más. Entonces Pablo era autosostenible, Pablo encajaba muy bien con la mentalidad y la cultura de lo que era un verdadero sabio. Los verdaderos sabios no dependían de nadie, eran autosostenibles. Entonces ahí conecta en ese encuentro cultural de la manera en cómo se sostenía un predicador, un verdadero sabio, y Pablo hace conexión. Y hay muchas cosas más entonces que va logrando encajar y que Pablo se va adaptando para poder tener ese encuentro cultural con los griegos. Entonces vamos viendo, ¿verdad?, cómo entre judíos se hace judío, entre griegos se hace griego. Y ahora pasamos y avanzamos entonces en la otra faceta del apóstol Pablo, porque Pablo tuvo encuentro con romanos, tuvo encuentro con autoridades romanas, tuvo encuentro, ¿verdad?, con magistrados, o sea, con personas de la política, con personas de la vida social y militar romana. Entonces ahí vemos otra cara, otra faceta, otra identidad que se desarrolla. Aquí entramos entonces con el Pablo romano,
Ya vimos el Pablo judío, el Pablo griego, ahora vemos aquí cómo es el Pablo romano, el que nos interesa ver cómo interactúa con la cultura romana. Precisamente el nombre Pablo es latino, es romano, viene de Paulus, Pablo, y ese es el nombre entonces con que él se identifica en medio de la cultura romana. Él está acostumbrado a oír del sistema de gobierno romano, de las leyes romanas. ¿Por qué? Porque él al nacer allá en Tarso era una ciudad libre que había recibido de parte de las autoridades, de parte del César, la libertad de ser ciudadanos, toda la ciudad. De tal manera que cuando Pablo nace allí, nace como un ciudadano romano. Cuando él está platicando allá en su primera detención con el tribuno Lisias, le dice, yo soy ciudadano, le dice Pablo, y aquel tribuno se asusta, ¿eres ciudadano? A mí me costó una gran suma de dinero, le dice, pero yo soy de nacimiento, le dice Pablo. O sea, realmente él tenía, como decimos, a flor de piel, o en su boca, a flor de labio, la palabra soy un ciudadano romano. Así como se decía, soy hebreo de hebreo, así podía decir, ¿verdad?, que él también era un helenista en el sentido de la cultura que dominaba, también era un romano en todo el sentido de la palabra. Esto le permitió a Pablo aprovechar los recursos que le daba la ley romana. Él conocía esos aspectos porque había estado en interacción con las autoridades romanas, con las lecturas, ¿verdad?, de los documentos de la época, y él podía saber cuál era su derecho. Él podía decir, yo soy hombre libre. O sea, un romano es un hombre libre. Él podía decir, no pueden juzgarme, no pueden azotar a uno que es romano. Él reclamó en cierto momento cuando lo azotaron sin juzgarlo, y tuvieron mucho temor la gente en aquel tiempo. Y otra característica bien importante de un ciudadano romano, que aunque él fue detenido, él no perdía su estatus, él no perdía sus privilegios. ¿En qué sentido podemos ver que esto le valió muchísimo a Pablo y al cristianismo, que Pablo tuviese privilegios de romano, que aún estando preso se le daba libertad de recibir visitas? Por eso habla de los colaboradores, y le permiten a él comunicarse con el mundo exterior y mandar las hermosas y bellas cartas que hoy tenemos desde la prisión del apóstol Pablo. Entonces, eso fue un recurso enorme, un pasaporte enorme que le facilitó que Pablo pudiera moverse, aunque estaba encarcelado, podía hablar, podía predicar, y allá en la carta de Filipenses dice que él en todo el pretorio ha dado testimonio, en toda la casa de César, y cuando él manda esa carta de Filipenses dice, le saludan todos los de la casa de César. Es decir, él se había ganado mucha gente porque había tenido una interacción y había sido aceptado en la cultura romana. ¿Qué más podemos decir de Pablo el romano? Me gusta, para ir, ¿verdad?, aterrizando este punto, el mensaje que le da al gobernador Félix. Allá lo podemos encontrar en Hechos 24. Y es interesante ver la manera en que se dirige al gobernante romano. Ya aquí no le habla de profecías o de ley como los judíos. Aquí no le habla, ¿verdad?, de conocimientos teóricos, filosóficos, como le habló para soportar el mensaje en el Areópago, en Atenas. Aquí le habla de los principios y valores que, aunque Roma los promovía, esos principios no estaban lejos de la palabra de Dios. Dice que frente a Félix, Pablo le predica la fe en Jesucristo basado en 3 puntos: en la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Cuando Félix escucha esos términos, dice el texto literalmente, Félix se espantó. O sea, verdaderamente habría escuchado una oratoria que estaba basado en los principios que todo gobernante debía conservar y mantener como representante del César en esa posición. De tal manera de que Félix sabía de que él era una persona corrupta, que había quebrantado esos principios, porque el mismo texto dice, si usted lo lee, verá la historia ahí en Hechos 24 en adelante, dice que él quería que Pablo le diera dinero. O sea, lo estaba sobornando, quería sobornarlo. Y cuando Pablo le está predicando esto, seguramente se sintió juzgado, se sintió que estaba descubierta su corrupción, de tal manera de que él se espanta y le dice, ya, vete, en otra ocasión te voy a llamar. Realmente ese fue el juicio. El mensaje del apóstol Pablo para un romano, pero para un gobernante romano, fue un mensaje que estaba basado en los principios que él conocía y que él debía de manifestar en esa posición, pero que fue apoyada con el evangelio, y eso llegó al corazón propiamente de Félix, el gobernador romano, que aunque él se asustó y lo rechazó, simplemente esa fue su decisión.
porque sabemos de que aunque nosotros prediquemos la verdad y cuando nosotros demostremos la verdad, somos libres ya y que la persona tome su decisión. Ella es libre para tomar su decisión. No nos toca a nosotros, pero lo que nos toca a nosotros es predicar el evangelio y la verdad, y son las personas las que van a tomar su decisión. Le pasó a Félix como a Pilato, que tuvo la verdad frente a él, ¿verdad? Y no quiso creer en él, no quiso aceptar la verdad. Así que esa fue ya decisión de Pilato. Aquí tenemos la misma situación. Fue decisión de Félix. Tuvo delante de él toda la palabra que él necesitaba. Él se hubiera arrepentido, hubiera recibido su salvación. Pero bien, lo que estamos analizando entonces es cuál era la relación que Pablo tenía con las culturas de su tiempo, cómo hablaba, cómo se interactuaba, cómo se comportaba él. Y lo que nos está dando ejemplo es que él no cambia la verdad, pero simplemente lo que hace es tratar de comunicarla de acuerdo a sus oyentes. Eso es bien importante rescatarlo para nuestros días. Y vamos a ir concluyendo con un tema que cierra prácticamente tanto el tema anterior de las relaciones culturales del judaísmo, del cristianismo, como la relación cultural de Pablo. Hacemos un cierre acá con la necesidad que el mundo tuvo y sigue teniendo del cristianismo. Este punto creo yo como para ir haciendo una conclusión general. Es importante decir entonces que así como hemos dicho que el mundo estaba preparado, desarrollado y listo para que llegara el mensaje de la buena nueva, llegara el Hijo de Dios y el cristianismo, el mundo estaba en su peor momento moral y espiritual. Habían tres vacíos. El vacío religioso, aunque había una gran religión, no llenaba el corazón. Dice la palabra que eran ovejas desamparadas como ovejas sin pastor. En segundo lugar, había un vacío moral. La religión y la cultura griega lo que hacía más bien es promover la inmoralidad. Es decir, había un vacío moral. Los templos de los griegos eran templos de prostitución y depravación moral. Y había un vacío en el ámbito de la cultura romana, un vacío de la libertad. La gente, aunque había una paz romana, entre comillas, y había libre movilidad, la gente se sentía presa, oprimida, explotada. Tanto así que anhelaban, como los discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿va a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Todo el mundo quería libertad en ese tiempo. Y qué importante es por eso la llegada del cristianismo. Porque es Jesucristo quien dice, y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Es la necesidad que tenía el mundo y sigue teniendo el mundo de una esperanza. Y esa esperanza llegó. La luz verdadera, dice Juan, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Llegó en el momento oportuno y está con nosotros hasta el día de hoy. Por eso en esta hora quiero terminar con un llamado para que usted que está escuchando, usted que no ha encontrado esa esperanza, que no la ha encontrado en la religión, en la filosofía o en el poder político, sepa que hay una fuente. Esa fuente se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y gracias a Él es que esta esperanza ha llegado a todas las naciones, a través de personajes como el apóstol Pablo y ahora a través de todos aquellos que predicamos la palabra del Señor. Le invito a que usted se una con nosotros a llevar este evangelio también como Pablo, de Pablo a César. Oramos al Señor dando gracias por la vida de cada uno. Padre, gracias te damos, Señor, por todos los hermanos y amigos que han estado, Señor, conectados y oyendo esta palabra. Yo te pido por cada uno de ellos, sean hombres y mujeres que ya te conocen, que los motive, Señor, a llevar este mensaje, Padre amado, no importando las culturas que tiene a su alrededor, teniendo estrategia, sabiduría del cielo para saber cómo comunicar el evangelio. Y si hay alguien, Señor, que está escuchando esta palabra, quizás hay cosas que no le entiendo, hay cosas que no las cree, toca sus corazones para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y la salvación que es en Cristo Jesús. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.